Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y a un nuevo vídeo que podríamos decir que es un vídeo reflexión. Por un lado, porque te voy a compartir esa reflexión, mi punto de vista, mi experiencia con respecto a tres aspectos que están muy presentes en nuestro día a día y que tienen mucho que ver en la forma en la que nos relacionamos con lo que nos sucede, pero sobre todo que este vídeo sea esa ventana a la reflexión personal, esa invitación a mirar más de cerca estos tres aspectos, cómo los entiendes, en qué medida están incorporados en tu vida y sobre todo cómo sientes que en un momento dado te pueden condicionar hacia un lado o hacia el otro en las decisiones que tomas cada día. Cabe decir de entrada que mi intención no es poner ningún tipo de etiqueta ni tener una verdad absoluta, todo lo contrario. Estos tres aspectos, que todavía no te los he dicho, que son la aceptación, la justificación y la obsesión, están muy presentes en nuestro día a día, de una forma más o menos directa o de una forma más o menos consciente. De lo que se trata es de mirarlos de frente, de reconocernos en ellos y sobre todo ver en qué medida en un momento dado nos pueden estar condicionando o nos pueden llevar a afrontar una situación desde un lado, desde una emoción, desde un punto de vista o desde otro. Y es que, como te decía, prácticamente a diario y en muchas ocasiones más de una vez nos toca ponernos de frente con respecto a algunos de estos aspectos, porque dependiendo de cómo nos posicionemos o nos alineemos en un momento dado con uno o con otro, eso va a poner en marcha una serie de pensamientos, una serie de emociones, de sensaciones, pero sobre todo de respuesta que vamos dando ante lo que vivimos. Por eso me parece que puede ser un vídeo interesante desde ese punto de abrir esa ventana a la reflexión personal y preguntarte qué significa para ti la aceptación, qué significa para ti vivir desde la obsesión o qué significa en un momento dado para ti vivir desde la justificación, y además de lo que significa, en qué medida sientes que en un momento dado te pueden condicionar o te pueden llevar a conectar con unas sensaciones o con otras. Te invito también que aproveches el espacio de comentario para compartir tu opinión en el caso que quieras y, como siempre, cada vez que dejamos un comentario, hacerlo desde el mayor respeto hacia nosotros mismos y también hacia la persona que lo pueda estar leyendo. Y la primera parada que quiero compartirte en este vídeo reflexión es qué es lo que tienen en común en un momento dado: la aceptación, la justificación y la obsesión. Ya que te voy a trasladar mi visión totalmente personal, además, si ya me conoces de otros vídeos, sabes que soy muy visual, y para mí la relación que tienen estos tres aspectos es como este juguetito de aquí. Realmente no sé cómo se llama, se suele usar en momentos de estrés y lo que consiste es: en el centro se unen estas tres patas y tú las puedes girar un poco para canalizar ese nerviosismo o ese estrés que puedas estar sintiendo. Pues más o menos así visualizo yo esta triada. Digamos que en el centro, ese disco central, serían las situaciones que vivimos, ese momento que tenemos que afrontar en la vida, y podemos hacerlo desde las tres patas, desde la obsesión, la justificación o la aceptación. Puede ser que en ocasiones nuestra forma de afrontarla sea única y nos posicionemos directamente en alguno de estos tres vértices, pero de forma general lo que hacemos es como el jueguito, movernos de uno a otro en función de cómo nos encontremos en ese momento, del impacto, la importancia que tenga esa situación para nosotros, de esos mecanismos internos a nivel de creencia o de condicionantes que se puedan activar, y sobre todo también el proceso que llevemos en esa situación. Hay situaciones como puede ser una ruptura que para algunas personas puede llevar más tiempo, pues justamente en todo ese espacio de tiempo pues yo siento que vamos saltando de uno a otro, pero al final lo que siento es que hemos de encontrar ese punto que para nosotros está en equilibrio, está en coherencia y está alineado con lo que en esos momentos necesitamos, queremos y nos podamos permitir vivir. Te adelanto, aunque probablemente tú ya lo has pensado, que solamente desde la aceptación realmente podremos gestionar cualquier situación y sobre todo vivir desde esa calma, desde esa serenidad, esa coherencia, dejando al lado esa frustración, ese castigo y sobre todo sin sentir que eso que hemos vivido, eso que hemos sentido nos está ahogando, nos está condicionando en el tiempo. Sin embargo, aunque lo ideal sería poder vivir cualquier situación desde la aceptación plena, la realidad es que en el proceso vivimos una montaña rusa de emociones. Activan pensamientos, creencias, expectativas, condicionantes, miedos, inseguridades, deseos, luchas internas, emociones como la culpa, los castigos, la frustración, la autoexigencia, etcétera, que lo que hacen es en un momento dado hacernos saltar desde una posición hacia otra. A veces nos podemos encontrar justificados
justificándonos o justificando una determinada situación. En otros momentos podemos encontrarnos en un bucle enredados en esa obsesión porque la situación sea de una determinada manera, obsesionados porque la otra persona o las cosas cambien o suceda un determinado escenario, o obsesionados porque sentimos que todo gira en torno a ello. Al final, como te decía, para mí lo importante es ser capaces de desarrollar este rol del observador, donde nosotros nos demos cuenta en un momento dado desde dónde estamos jugando, desde dónde estamos viviendo esa situación y sobre todo cómo nos estamos sintiendo, si realmente nos ayuda a encontrar ese equilibrio y esa calma que necesitamos, si estamos en paz o simplemente cuál ha sido ese aprendizaje que nos ha dado para permitirnos mover y saltar a otro de los vértices y si puede ser a vivir esa situación desde la aceptación plena. De hecho, puede ser que en algún momento tú lo hayas experimentado o lo hayas visto en otra persona que se quedan viviendo desde la obsesión o desde la justificación. Como te decía, mi objetivo no es entrar en ninguna valoración, en ningún juicio ni en ninguna etiqueta. Simplemente tener claro qué impacto tiene el vivir desde un lado o desde otro en nuestra vida, en esa calma y en esa serenidad que queremos sentir. De hecho, puede ser que conectando con esos miedos, como te decía, pues nos encontremos gestionando una situación en el tiempo desde la justificación o desde la obsesión, y para nosotros está bien. De hecho, puede ser incluso que nos sintamos en calma y tranquilos y que veamos que la forma de gestionarlo, pues nos da esa tranquilidad o esa satisfacción que queremos. Sin embargo, en el medio o largo plazo puede ser que todas esas sensaciones vuelvan a florecer, se produzca esa explosión a nivel interno, a nivel emocional, o simplemente que vivamos otra situación muy parecida o que nos conecten con esas sensaciones que están en un segundo plano y que necesiten ser colocadas, que necesiten ser sanadas y gestionadas para no sentir esa presión dentro de nosotros, sino que, eso lo viví, esto fue lo que me aportó, así lo sentí, y a día de hoy pues puedo mirarlo desde ese abrazo o por lo menos sin sentir esa lucha o ese nivel de condicionamiento en la vida. Y básicamente esta sería mi visión conjunta de estos tres elementos. Al final, aunque sí es cierto que mi tendencia, mi recomendación y sobre todo mi forma de vivir es hacia la aceptación, no reniego, no me culpabilizo ni etiqueto como negativo si en un momento dado me encuentro desde la obsesión, la justificación, sino más bien el tener la capacidad de reconocer que estoy desde ahí, no entrar en esa lucha, en esa autoexigencia o en ese castigo para pretender que sea diferente, sino estoy aquí, ¿por qué estoy aquí? Y sobre todo, ¿en qué medida me puedo mover hacia ese casilla final que es la que quiero, que es la de la aceptación? Y esto me lleva a la segunda parte de este video reflexión que tiene que ver con ¿cuáles son esas señales que en un momento dado me ayudan a ver o creo que nos puede ayudar a ver a todos si estamos viviendo desde un lado o desde otro? Y empecemos por el que creo que todos tenemos la misma visión y es la obsesión. Estamos viviendo una obsesión cuando absolutamente todas nuestras decisiones y toda nuestra vida se basa en esa situación que tenemos en mente, una discusión, una persona, una vivencia, un pensamiento, etc. Cuando ponemos eso en el centro hasta tal punto que todo lo que decidimos, pensamos, sentimos, imaginemos, proyectemos está condicionado por esa situación, pues muy probablemente estemos viviendo desde esa obsesión. Estamos colocando en el centro de nuestra vida justamente eso, colocándonos a nosotros, por tanto, en un segundo plano. En este punto podemos llegar a sentir que absolutamente todo lo que vivimos, absolutamente todo está condicionado por eso. Y eso puede ser una situación, una persona, un pensamiento, un objeto. Absolutamente todo lo que vivimos está bajo la influencia de eso que para nosotros está en el centro de la obsesión. De hecho, es tanto el poder que le damos que podemos llegar a usarlo bien para validarnos a nosotros mismos en sentido positivo o bien para argumentar el por qué nos va tan mal o por qué nos sucede lo que nos sucede. De alguna manera lo que hacemos, como te decía, es quitarnos ese poder que tenemos sobre nuestra propia vida y lo depositamos en esa situación, en esa persona, en eso que para nosotros es motivo de obsesión. Es importante que si en algún momento nos reconocemos viviendo desde ahí, que hagamos ese trabajo de introspección. Por un lado, ir al origen, en qué momento comenzamos a estar tan enganchados a esa situación, qué es lo que estamos necesitando, qué es lo que creemos que esa obsesión, que esa relación con esa situación nos aporta o nos puede ayudar a conseguir, por qué en un momento dado permanecemos atados o también
¿por qué nos cuesta mucho cortar lazos con esa situación? Aquí hay un ejercicio que ahí me gusta mucho, que puede ser a nivel visual, simplemente usando esa capacidad de visualización, o a nivel físico. Y se trata de poner delante de ti esa situación que para ti es objeto de obsesión, eso que para ti es el centro ahora mismo de todos tus pensamientos y tus decisiones, e imaginarte o hacerlo físicamente que te conectas a él con un hilo y te atas el otro extremo a tu mano. En ese trabajo de visualización donde estás 100% conectado y donde realmente si te quisieras mover y trasladar tendrías que ir arrastrando con esto. ¿Qué pasaría si cogieras una tijera y cortaras ese hilo? Justamente ese gesto de poner la tijera y cortar ese hilo, da igual que lo hagas físicamente o que lo estés visualizando, justo ese momento es muy importante porque ahí vas a reconocer pensamientos, sensaciones, emociones o quizás imágenes de tu propia historia que te van a ayudar a entender o por lo menos a conectar un poquito más qué es lo que te sucede para estar viviendo desde ahí, colocando esa situación en el centro y dejándote a ti en un segundo plano. Te invito a que hagas este ejercicio porque realmente es muy interesante. Si quieres tener más detalles o quieres que hagamos un vídeo específico, me lo puedes dejar en comentarios. Ya lo preparo con una dinámica concreta para que lo puedas llevar a la práctica. El aspecto número 2 es la justificación. Es uno de los aspectos que más me gusta, quizás porque es el que más he vivido en mi vida, aparte de la aceptación. Es el vivir desde la justificación. Como te he compartido en otros vídeos, igual que la emoción de la culpa para mí ha sido una gran maestra y sigue siéndolo, por supuesto, también. El vivir de la justificación es el maestro, por lo menos en mi caso. Normalmente cuando vivimos desde la justificación puede ser por dos motivos principales. El primero es porque no estamos en paz con lo que estamos viviendo. Bien porque sentimos que lo estamos haciendo mal o bien porque sentimos que no casa con esa escala de valores que se esperan de nosotros o nuestros propios valores. Y la otra razón es porque estamos muy desconectados de nosotros, nos sentimos inseguros, nos invalidamos y entonces tenemos esa necesidad constante de justificar nuestra valía o de justificar nuestra posición. Pero realmente lo que se esconde detrás es esa inseguridad y esa falta de aceptación de nosotros mismos. La justificación se acaba convirtiendo, por tanto, en un mecanismo de defensa para mostrarnos a los otros desde esa posición que en un momento dado nos sentimos inseguros o simplemente para que las otras personas solo vean aquello que queremos que vean. Esto al final te adelanto que es un parche porque sucede todo lo contrario. Al final necesitamos un poco que las otras personas entiendan lo que estamos haciendo. Necesitamos mostrarnos seguros y decir, ves, yo también sabía hacerlo, ves, yo también lo he hecho. O al revés, el ponerte en una posición de ves como conmigo no puedes o ves aunque me equivoqué o pudiera ser diferente, yo también tenía razón. Aquí el papel del ego es muy notorio. El ego normalmente es el ejecutor de la justificación. De hecho, vivir desde la justificación es algo muy común en las personas que viven desde la soberbia, desde el ego. Son personas que tienen un nivel de perfeccionismo y autoexigencia muy alto y de hecho llegan a ser muy rígidos e inflexibles. Sin embargo, como te decía, cuando nosotros escuchamos a una persona o incluso cuando nos escuchamos a nosotros mismos desde ese papel de observador comunicándonos desde la justificación, lo que hacemos es quedarnos en evidencia. Todo eso que queremos proyectar o que supuestamente queremos proyectar se desmorona porque desde fuera se está viendo el desde dónde lo estamos haciendo y justamente esa soberbia, esa inflexibilidad, esa rigidez, esa inseguridad y esa falta de aceptación pues se van a poner de manifiesto, aunque la persona que lo está haciendo va a reconocer que no se va a bajar del burro. ¿Por qué? Porque vive desde la justificación. De hecho, cuando vivimos desde la justificación, lo que tenemos es esa sensación de pesadez y de carga en nuestra vida, como si no pudiéramos evolucionar, como si no pudiéramos crecer, como si siempre nos estuvieran poniendo la zancadilla e incluso que la vida o lo que nos sucede son retos y pruebas constantes donde tenemos que estar permanentemente mostrando nuestra valía o donde permanentemente tenemos que estar priorizando de los otros en vez de nosotros mismos. Esto daría para mucho, pero realmente vivir de la justificación es un lastre, sobre todo cuando estamos en esa posición donde no reconocemos que estamos viviendo desde la justificación, sino que estamos confundiendo la justificación con la aceptación o con lo que nos ha tocado vivir. Y esto me lleva al último punto, que es el de la aceptación. Digamos que sería el nivel ideal al que todos querríamos aspirar, vivir cualquier situación, por turbulenta o tormentosa que ésta sea, desde la aceptación.
Sin embargo, aquí también se ponen en marcha una serie de mecanismos que en un momento dado nos pueden llevar a la confusión. Ya te decía ahora mismo que hay personas que viven desde la justificación, pero a nivel interno les cuesta reconocerlo porque están usando la justificación como un mecanismo de defensa para no asumir esa responsabilidad de sus decisiones y tomar la responsabilidad de su propia vida. Sin embargo, también existe otro que seguro que has oído muchísimo, que es el de la resignación. Vivir desde la resignación no tiene nada que ver con vivir desde la aceptación. Sin embargo, también en ocasiones pues podemos confundirlo y entender que aceptar es lo mismo que resignarte. Y si bien, como te decía, podríamos considerar la aceptación como ese estado ideal, para mí por lo menos es una montaña rusa. La aceptación nos abre esa ventana a mirarnos a nosotros y reconocernos lidiando con nuestros pensamientos y nuestras emociones, e incluso a veces podemos estar totalmente convencidos de que estamos viviendo desde la aceptación de esa situación o desde la aceptación de nosotros mismos, y de repente nos aparece una situación, nos aparece una persona delante que nos rompe los esquemas y nos hace cuestionarnos si realmente estábamos en aceptación. Al final, como toda en la vida, para mí esto es como un juego, diferentes niveles, y de lo que se trata es de ir aprendiendo a reconocer y a integrar todas estas sensaciones y estos aprendizajes en nuestra vida desde el mayor amor y respeto hacia nosotros mismos. De hecho, una cosa es la aceptación a nivel racional, a nivel lógico, que yo creo que todos de forma general conectamos con ellas de una forma más o menos sencilla, y otra cosa muy diferente es la aceptación plena, que es esa integración desde todos los poros, 360, esa integración emocional donde realmente hemos encontrado esa serenidad con respecto a esa situación y sobre todo nos hemos colocado donde nos corresponde para que no nos siga condicionando o no nos siga limitando en nuestro día a día. Vivir desde la aceptación nos coloca en un papel activo, no en un papel pasivo como sería el de la resignación, todo lo contrario. Nos invita a hacernos responsables de lo que estamos viviendo y sobre todo de las decisiones que estamos tomando y de cómo estamos relacionándonos y posicionándonos en esa situación, tanto cuando la hemos vivido como en el futuro. Nos coloca en el centro de nuestra vida y nos ayuda a darnos cuenta del poder real que le estamos dando a las circunstancias, a las situaciones, a las personas, a los pensamientos y a las emociones que sentimos en nuestra vida. Nos invita a potenciar ese papel del observador para vivir desde la calma, desde la serenidad, desde la coherencia y la tranquilidad, dejando a un lado todos esos condicionantes o esos ruidos que puedan aparecer. De hecho, cuando vivimos desde la aceptación se reduce muchísimo esa sensación de lucha, de conflicto, de castigo. La emoción de la culpa se queda en un segundo plano y podemos vivirla y relacionarnos con ella de una forma mucho más amorosa y mucho más compasiva. Somos capaces de conectar con nuestro poder personal, con nuestras fortalezas, nuestras capacidades, y sobre todo nos ayuda a encontrar el equilibrio entre ese ruido mental, esa revolución emocional, todo lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo, para colocarnos en el lugar que nos corresponde, poniendo el foco en lo que sí podemos hacer en estos momentos y sobre todo desde esa serenidad, donde sintamos que efectivamente estamos donde tenemos que estar y que estamos avanzando desde esa coherencia y esa calma. Por eso te decía que para mí estos tres estados, la obsesión, la justificación y la aceptación, son estados que se complementan. Cada uno de ellos nos aporta y nos enseña algo y nos permite ir descubriendo cómo queremos vivir, desde dónde queremos vivir y sobre todo cómo nos queremos sentir y qué papel queremos asumir en nuestra vida. Es muy fácil en un momento dado etiquetar como aceptación buena, obsesión mala y justificación mala, pero creo que eso sería una posición justamente que nos lleva a vivir desde la justificación y la no responsabilidad de nuestras propias decisiones. Creo que cada uno de estos aspectos es mucho más rico, son grandes maestros, y cuando nos permitimos vivirlo justamente desde esa libertad y esa aceptación sin enjuiciarlos ni etiquetarlos como algo bueno o algo malo, es cuando realmente conectamos con todo lo que nos pueden enseñar para seguir viviendo desde nosotros. Y básicamente esto es lo que te quería compartir en el vídeo de hoy, esa reflexión, esa ventana a la reflexión de qué significa para ti cada uno de estos aspectos y en qué medida sientes que aparecen en tu vida. Quizás con esta pequeña ventana te puedes reconocer o te puedes dar cuenta que hay atascos en tu vida que responden simplemente
justamente a que estás viviendo desde la justificación y lo único que has de hacer es reconocerlo, aceptarlo y colocarlo, y a partir de ahí se abre una nueva ventana para que puedas vivir desde esa calma, esa tranquilidad que en estos momentos estás necesitando. Deseo de todo corazón que hayas encontrado en este vídeo pues un punto diferente y por lo menos pues esa ventanita para seguir profundizando en ti, para llenar tu vida de bienestar, pero eso sí, colocándote a ti en el centro. Por mi parte te doy las gracias por verme, por acompañarme, por estar al otro lado y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargáis muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.